que ha sido duro el camino. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria. Bendito sea tu nombre, Pero Señor. Dios es fiel. Bendito sea tu nombre, Jesús de Pero Nazaret. Dios es fiel. Te adoramos, Señor. Te adoramos. abandonará. Te damos las gracias en esta noche, Señor. Pero Dios Te damos las es gracias, fiel. Espíritu de Dios. Sea usted bendiciendo a Pero su Dios pueblo, es Señor amado. fiel. Sea usted bendiciendo a Te su pueblo. abandonará. Aleluya. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Así con ese gozo, hermano, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas para el ministerio. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a todos, hermanos. Aleluya. Padre que estás en gloria en esta hora, Señor, le pedimos que sea usted bendiciendo, Señor amado, los diezmos y las ofrendas para el ministerio, Señor amado. Le pido que bendiga al dador alegre. Su palabra dice que usted ama al dador alegre, Señor. Provee empleo, Dios mío amado, donde, Dios mío, trabajen poco y ganen mucho nuestros hermanos para que se congreguen, Señor. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso de Israel, el Bendito poderoso Cristo. de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel es el poderoso de Aleluya, Israel. Él es el poderoso de El Israel. poderoso de Israel. Bendito sea su nombre. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestro hermano Escobar, gloria al Señor Jesucristo, estará predicando el mensaje, hermano. El tiempo, aleluya, con usted. Tiene, aleluya, 39 minutos para meterle fuego, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más en esta noche. Estamos alegres y contentos porque estamos en la casa del Señor. Amén. Así que vamos a predicar la palabra de Dios. Lucas capítulo 18 vamos a predicar en esta noche. Vamos a tratar de ser breves, hermano, por el tiempo, pero sé que Dios nos va a bendecir en esta noche. Amén. Este es un culto de oración, de clamor, de pedir misericordia a Dios. Amén. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas, para la gloria del Señor. Cuando lo tengan todos, me contesta con un amén para darle lectura juntos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la letra así, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por este privilegio que nos das de poder estar reunidos en tu casa, Señor. Tu palabra dice que aquí envías tu bendición y vida eterna en el Salmo 133. Tu palabra dice, Señor, que entremos por tus atrios con acción de gracias, para alabarte, para bendecir tu nombre, oh Dios. Bendícenos en esta hora. Llénanos con tu palabra, Dios, en esta noche. Que tu palabra corra, que sea glorificada para lo cual tú le envíes en esta noche, oh Dios. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, que sean ejercitados en el poder de tu palabra, Dios. Reprende al diablo y toda obra del enemigo que se quiera mover. Toda oposición satánica, diabólica, Señor, sea destruida por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, abre nuestros ojos para poder comprender esta doctrina hermosa de tu palabra, Señor. En el nombre de
de Jesús mientras predicamos. Haz señales, prodigios, milagros, Señor, porque tu palabra tiene poder, Padre. Arranca toda incredulidad de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Vamos a meditar bajo el tema: la oración es una necesidad. La oración es una necesidad. Este tema, hermano, es bien amplio, pero vamos a tratar de hacerlo resumido, pero entendido. Amén. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tratar de enfatizar un mensaje, lo que Dios nos quiere hablar, de una manera que todos lo podamos entender. Amén. La oración es una necesidad. Hermano, esta parábola del capítulo 18 de Lucas, que nos está enseñando aquí, es el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Cristo, hermano, no solamente es como nosotros, que dice: hagamos esto y lo otro, y no lo hacemos. Cristo fue un hombre de oración que amaba la intimidad con el Padre. ¿Alguien sabe y lo puede decir qué es orar a Dios libremente? Dígalo. Es hablar con Dios, exacto, porque el orar es una necesidad del cristiano que nos comunica con el Padre que está en los cielos, con el Hijo que ahora está en los cielos. Cuando Cristo nos enseñó esta parábola, estaba aquí en la tierra. Aún el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles no estaba en nosotros aún. Pero en el 14 de Juan Él dice: me voy pues a preparar lugar para vosotros y os enviaré otro consolador. Porque Él consoló a los apóstoles y a nosotros nos consuela, pero a través del Espíritu Santo, y por eso estamos aquí. La oración es una necesidad. Y yo tomé esta notita aquí acerca de la necesidad. Y dice: ¿qué es la necesidad? O la palabra necesidad. Es una carencia o escasez de algo indispensable para vivir o desarrollarse adecuadamente, creando un estado de atención que impulsa a buscar una solución. ¿Qué es? Jesús dice: la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo dice Cristo que hay que orar? Hermano, nosotros a veces medimos la oración por longitud. Que si no oramos 1 hora, 2 horas, estamos acabados, estamos perdidos, no somos cristianos. Pero Dios no mide la oración como nosotros. Sí hay que orar, hermano. Va a haber tiempo donde el Señor nos va a tomar y nos vamos a alargar en oración. Y yo sé que en su casa usted puede orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Gloria a Dios, hermano. Y qué bueno, porque ese tiene que ser el hábito del cristiano. Pero hablamos de una oración sincera, de una oración, hermano, pura, que salga del fondo del corazón. Porque Cristo nos va a hablar de una parábola de una mujer que tenía una necesidad, pero que insistía, tal vez no con palabras elocuentes, porque a veces nosotros, hermanos, queremos ser tan elocuentes para orar que quizás delante de Dios esa oración no llega. Porque lo que Dios necesita no es una elocuencia de nosotros. Lo que Dios necesita es una sinceridad del corazón. ¿Cuánto le necesitamos? ¿Cuánto queremos de Él? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esta mujer tenía un problema, tenía una necesidad, tenía un adversario. No dice la Biblia cuál era, pero tenía una necesidad. Pero el Señor dice, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque a veces nosotros, cuando vemos que las cosas no salen como nosotros queremos, desistimos y dejamos de orar. Hermano, voy a testificar. Yo tengo una hermana que es la mayor. Ha sido una mujer rebelde, terrible. Rebelde, cuando le digo rebelde, es una mujer tremenda,
que aún ni a mi madre ha respetado, le ha faltado el respeto. Hermano, una vida de miseria, una vida de vicio, una vida desgraciada en el mundo, una mujer rebelde. Pero cuando Dios me llamó hace 9 años, ella siempre le he tenido yo en mi mente, diciéndole: Señor, cámbiala, Señor, transfórmala, Señor, tócala. Porque tú eres el que pone el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y aproximadamente hace como un mes me llamó y me dijo: me acabo de reconciliar con Cristo. Pero yo no creía y le llamé y le dije: ¿qué decís? Porque me mandó un mensaje que me acabo de reconciliar con Cristo. Está bien, le dije yo, está bien. Pero yo esperé, hermano, 1 semana, 2 semanas. Y de repente hoy me llama y me dice: mira, aquí estoy, voy para una vigilia. Aquí estoy, estamos en el culto. Aquí estoy orando de madrugada. Aquí estoy ayunando. Entonces yo digo: gracias Dios porque has hecho la obra. Pero 9 años, hermano. Yo no digo que es mi oración. Yo sé que ha orado mucha gente que la conoce a ella, por ella. Porque para que tú estuvieras aquí, alguien tuvo que doblar su rodilla. Quizás una gente que te conoció cristiano, de afuera era cristiano, que no te conocía a ti, dijo: Señor, oro por aquel muchacho, no sé cómo se llama, pero oro para que tú rompas cadenas, Señor. Y la oración del justo, dice la Biblia, que puede mucho. Por eso es importante que debemos de orar. Ahora, la oración se enfatiza en algo, y lo primordial que nosotros como cristianos debemos hacer es orar por lo espiritual. Porque Cristo nos enseñó el modelo a orar. Jesús, cuando en algunas ocasiones revela su manera de orar, ¿qué era lo que Él decía? Los apóstoles le dicen: Señor, enséñanos a orar. Porque los apóstoles habían visto en Cristo una devoción hacia la oración. Un hombre que se apartaba 2, 3 horas, 1 hora a un lugar solo a hablar con el Padre. Y ellos dicen: enséñanos, queremos aprender. Y ellos tienen esa, hermano, inquietud de cómo hacerlo, de cómo dirigirse. Y el Señor les dice una palabra sencilla: cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús está resumiendo esa oración. Pero a veces nosotros nos postramos a orar, hermano, y lo primero que hacemos, hablo de una oración personal. Porque a veces en iglesia oramos, pero oramos para ser vistos como el fariseo. Tratamos de impresionar a la gente, que digan que es una gran oradora, que es un gran orador, y delante de Dios no está orando. Porque la Biblia dice más adelante ahí en este capítulo que un fariseo y un publicano subieron a orar. Porque Jesús sabe que la oración es vital para la vida del ser humano. Es una necesidad, es algo indispensable para nosotros. Así como comer, literalmente comida, es indispensable, es una necesidad del cuerpo. Así la oración lo es para el cristiano. Así como respirar, hermano, si no respiramos nos morimos. Si no comemos nos morimos. Si no dormimos nos morimos, porque es una necesidad física, literal. En el evangelio hay necesidad de orar, hay necesidad de ayunar, hay necesidad de escuchar la palabra, hay necesidad de leer la palabra, porque a través de la palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, y esa verdad es Cristo, y solo lo conoceremos a través de la Biblia. Pero ¿y si no lo hacemos? Si no leemos la Biblia, si no oramos, ¿cómo estamos? Nos hemos acomodado, hermano, a la oración personal, pero lo primero que hacemos es pedir por lo de nosotros. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, aquí, Señor, allá. ¿Cuándo te vas a hincar a darle gloria a Dios por lo que Él es? Hermano, dice uno, yo presenté 5 ayunos y traigo esta petición. ¿Cuándo vas a ayunar para decirle: Señor, toma este ayuno y lo presento para la gloria de tu nombre, por ser misericordioso, por ser bondadoso? ¿Cuándo? Porque ayunar no solamente es para pedir lo que nosotros queremos.
Ayunar es para decirle: Señor, aquí vengo humillado. Los hombres del ayer, dice la Biblia, que cuando Josafat estaba en problemas, venían los de Amón, los de Moab contra él, hermano, y dice que él se humilló y proclamó ayuno y oró a Dios del cielo, y el Dios del cielo le escuchó su clamor. Hermano, nosotros tenemos que tener ese hábito de orar, de hablar con Dios. No solamente cuando queremos algo. Dice el Señor: orar siempre y no desmayar. Hermano, llevo años orando y no veo la mano de Dios. Sigue orando. Hermano, pero cuando una hermana testificó, y la pondré de ejemplo, nuestra hermana Gladys dijo que su madre no la quería, que su madre no le hablaba, pero ella clamó a Dios, clamó a Dios, clamó a Dios, y de repente ella le llamó, y hoy hablan porque Dios rompe cadenas. Esa hermana que yo tengo era el diablo andando, hermano. Y ahí está. Me dice un día de estos, ¿sabe? Como 3 días. Me siento mal, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Es que me levanté a las 3 de la mañana y presenté un ayuno. Y yo dije que lo iba a entregar a las 1 de la tarde, me dice. Pero ¿y por qué te sentí mal? Porque eran las 11 y me dieron ganas de tomar agua, y tomé agua y se me olvidó, me dice. Desde las 3 de la mañana, imagínense. Le digo yo: sentite en paz, porque Dios ya vio lo que vos hiciste en tu corazón. Y hay gente, hermano, que un ayuno no lo puede hacer sin agua. Un ayuno. No puede dejar de tomar agua 8 horas, 6 horas, hermano. Y lo peor que en los ayunos es cuando más tomamos agua. Cuando no ayunamos y andamos trabajando, ni agua tomamos. ¿Sí o no? De tan ocupados que estamos que ni se nos da y no tomamos agua. Más con este frío, mucho menos. Entonces Cristo enfatiza la necesidad de orar siempre. Aunque Él no nos conteste, hay que orar siempre. La Biblia enseña en el libro de los Hebreos que hubieron hombres de Dios que murieron sin haber recibido lo prometido, pero murieron creyendo, teniendo una mayor gloria, no terrenal, sino que eterna. Y esa es la bendición de nosotros. Entonces nuestra oración tiene que estar enfatizada en lo espiritual, primeramente. Señor, ayúdame a crecer en sabiduría. A veces, Señor, como ujiero, diácono, hablo sin pensar, Señor, y daño a la gente. Nosotros oramos: Señor, dame el don de profecía, dame el don de ciencia para revelar a cualquier sinvergüenza, dame el don, Señor, de entendimiento de espíritu para avergonzar a quien sea. ¿Por qué no le pedís que te cambie primero a ti? Porque nosotros queremos todo, menos cambiar nosotros. El fariseo así es, ahí lo puede leer más adelantito. Señor, yo no soy como los otros hombres. Está orando. Ahí Jesús está enseñando que está orando. Yo no soy como los otros hombres, Señor. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy de lo que tengo. Yo hago esto, yo hago lo otro, Señor. Pero dice la Biblia en el 2 libro de las Crónicas, cuando están en aprieto el pueblo de Israel tiene que humillarse para decir cuán pecador son. Yo quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Nehemías. Este hombre es un hombre terrible, terrible, hermano, que sabe quién es Dios y clama misericordia a Dios del cielo. Porque la necesidad de orar es siempre y no desmayar. La oración es una necesidad para nosotros. Mire cómo ora Nehemías. Hermano, todos los modelos de oración que están en la Biblia, hay muchos, las podemos tomar para orar nosotros. Pero vamos a ver cómo estos hombres oraban. Vamos a ver unos cuantos de cómo oraban. Nehemías capítulo 1 lo tiene. Verso 5. Dice, pero vamos a leer el 1. Oiga, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos
que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Él le está preguntando a unos que han llegado, que los han llevado. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté. Oiga lo que hace este hombre. Cuando tú veas que un hermano ya no quiere avanzar, que ya no quiere seguir adelante, ora, pero no para que Dios lo destruya, sino para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure y lo traiga arrepentido y pueda estar contigo a la par tuya otra vez. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de quién. Él oró y esta es la oración de él. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo lo hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí, oiga, pero si os volvéis a mí, mis mandamientos, si los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reivindicar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cuando Nehemías escucha la noticia de que Jerusalén está devastada, que los muros están caídos, que las puertas están quemadas, dice que llega una tristeza a su corazón y él comienza a orar. No dice, Señor, mira aquellos que se descuidaron por aguados, por rebeldes, sino que dice, Señor, perdónanos. Nehemías no estaba ahí, pero él se incluye ahí. Dice, hemos pecado contra ti, Señor, hemos fallado contra ti, pero recuerda que tú eres un Dios de pacto. Recuerda la promesa que hiciste a nuestros padres. Por favor, ayúdanos. Y Dios se compadeció de la oración de ese hombre y puso gracia delante de él. Porque cuando nos humillamos, desde el más grande hasta el más pequeño, así Dios se glorificará en la vida del creyente. De todos los que estamos aquí, Dios se glorificará. Y Nehemías ora para hallar gracia delante de Ciro. Señor, pon tu gracia en mí, para que cuando yo me acerque al rey, él me pueda conceder mi petición. Era un copero, un hombre que tenía un puesto bueno en el reinado. Estaba cautivo Israel, pero él tenía una gracia, un puesto especial. Como Moisés, siendo hijo de la hija de Faraón, renunció, hermano, al poder, a la mundanalidad, para sufrir con los hermanos en Cristo. No le importó la riqueza. A Nehemías no le importaba. Él quería ir a Jerusalén porque él sabía que Dios había levantado ese templo para pedir misericordia en ese lugar. Un hombre que no había pecado, pero se incluye, hemos pecado contra ti. Y eso es lo que menos hacemos nosotros. Oramos por el que restauren al pecador, pero es raro escuchar a alguien que diga, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, límpiame. Estoy hablando públicamente cuando oramos aquí.
No hay nada más lindo que un día el pueblo se ponga de acuerdo y diga: Señor, hoy nos vamos a humillar ante ti, porque hemos pecado contra ti. No somos lo que deberíamos de ser, Señor. No cubrimos el ancho de lo que deberíamos de ser. Te hemos fallado. Muchas veces te hemos menospreciado por un pan, por una lenteja. Te hemos menospreciado por el dinero. Te hemos menospreciado por el trabajo. Hemos sido desleales, pero aquí estamos. Perdónanos. Esa es una manera de orar espiritualmente por la necesidad de nuestras almas. No solo pedir y pedir y pedir y pedir. Señor, dame aquí, Señor, dame allá, Señor, dame aquí, Señor. Pero ¿cuándo vamos a dar nosotros? ¿Cuándo? Gracias. ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros, hermano, hemos caído de esa intimidad? Yo he caído de esa intimidad que tenía hace unos años. Yo recuerdo que me pasaba una hora y media solo cantándole a Dios de rodillas, hermano. Y de repente comienza uno a llorar. Y de repente comienza el Espíritu Santo a ministrarlo. Y no hay nadie ahí. Y aunque estás en prueba y quizás quieres pedir, pero comienzas a adorar y adorar y adorar. Y de repente algo va a suceder ahí. Y el Espíritu Santo te comienza a ministrar. Y estás ahí postrado y cantando y cantando. Pero estás dando alabanza a Dios. Y Dios a eso le agrada. No solamente, Señor, ¿cuándo? Respóndeme, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Decía Israel. Porque ellos solo querían y no daban nada a Dios. Nuestra base principal tiene que ser orar por lo espiritual. Quiero que vaya conmigo a Efesios. El apóstol Pablo nos enseña a orar de una manera muy especial. Capítulo 1 de Efesios. Si quiere, tome nota, apunte estos versículos. Yo los he tomado, hermano, y en mis oraciones lo he hecho. En algunas ocasiones, quizás no siempre, porque hay tanto por qué pedir, pero nosotros nos hemos acomodado, hermano. Y ese es un problema. Capítulo 1 de la carta a los Efesios lo tiene. Mire lo que dice Pablo, mire, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En dónde? ¿Oramos por nuestros hermanos nosotros? ¿O solo oramos por nosotros? ¿O solo oramos cuando nos dan aquí de participar por los demás? Cuando estamos en nuestra casa, oramos por los demás. Nos acordamos del hermano que tiene necesidad. Nos acordamos, hermanos, de aquella hermana que no le hemos visto en iglesia. Nos acordamos, no nos acordamos. Nos acordamos de nosotros, pero no de nuestros hermanos. Y Pablo no cesaba de hacer oraciones por los hermanos. Oiga el 17, aquí va él a pedir. ¿Cuál es la oración de Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, cuando yo lea, yo quiero entender tu palabra. Uno tiene que ser sincero ante Dios. Señor, yo soy, quizá no estudiado, no tengo, Señor, estudio literal, pero tú eres el que dice la Biblia que si alguno está falta de sabiduría, que la pida. Y creyendo que la recibirá. Yo quiero conocerte, revélame tu palabra. Pablo dice, yo oro a Dios para que Él le revele a su Hijo a través de las Escrituras. Pero nosotros desconocemos a Cristo, desconocemos al Padre, desconocemos al Espíritu Santo, porque no leemos las Escrituras, porque no oramos a Dios. Señor, revélame. Dice la Biblia que los apóstoles, hermanos, cuando Cristo ya había resucitado, no entendían nada, y Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esta es una oración que debemos de seguir, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría. No dice oren para que hagan descender fuego. Señor, yo quiero hacer descender fuego como Elías. Yo quiero que cuando vea a alguien, verlo fijamente y declararle la verdad, Señor. Eso es lo que pedimos nosotros.
Yo quiero el don de lenguas. Si no entendemos ni la Biblia, que es entendible, que no está en otro idioma, mucho menos vamos a entender las lenguas. Señor, yo quiero el don de la sanidad. Y ni te gusta orar por los enfermos. Porque hay hermanos que piden todos los dones de Corintios. Pero los corintios eran rebeldes. Estaban llenos de dones. Y eran como címbalos, dice Pablo, que nada más eran el bulto y la bulla, nada más. En esa iglesia, el refugio de Hayward, son cosas serias. Sería de ver delante de Dios cómo somos enteramente. Porque delante de los hombres podemos ser una cosa, pero delante de Dios, ¿cómo somos? Y esto, hermano, no es cosa de que no se ve, se ven muchas cosas. 18, y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza. ¿Por qué estamos aquí, hermano? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Ah? ¿Por qué lo hacemos? No lo sabemos. Hay gente que va a la iglesia y ni sabe por qué va. ¿Dónde estoy? Dice, cuando reacciona. ¿Qué ando haciendo aquí? Sí, hermano, a veces uno anda desubicado. ¿Dónde estoy? Dice. Y Pedro dice, miren, nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que Cristo murió y resucitó, y que cuando Él venga ya no seremos condenados. Mi esperanza es Cristo, que viviré para siempre con Él. Esa es la esperanza. Y dice Pablo, ábrele los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a lo que los ha llamado y la herencia de los santos. Si nosotros pensáramos en nuestra herencia que tenemos en el cielo, pensáramos menos en lo terrenal. Andamos pensando agarrar una buena troca en el dealer de 100,000, 40,000, 70,000. Andamos pensando agarrar una buena casa, hermano. O sea, que es malo, no es malo. Si tenés el dinero, compralo de un solo. Pero no andes endeudándote ahí. Pedilo de Dios, sabiduría, entendimiento. Qué tremendo estas oraciones de estos hombres, ¿va? Y Pablo era un hombre tremendo, terrible, que adoraba a Dios con el corazón. Y mire su oración cuál era. Señor, revela pecado oculto en el nombre de Jesús. Sí, Dios va a revelar. Mire, yo he dicho esto, yo creo en los sueños, en todo, profecía, en todo. Yo sé que Dios habla de esa manera. Pero hay gente que sale corriendo cuando tiene un sueño, pero corriendo. Pastor, yo soñé con fulano, que fulano estaba con fulana, pastor. Ahí hay gato encerrado. Dios me lo reveló y estaba orando y nomás me dormí, soñé eso. Y a vos, ¿quién te ha dicho que después de orar Dios te puede revelar algo? Si el fariseo estaba orando y para el infierno iba. Porque cuando soñas que vos sos la que estás con el hombre, no vas corriendo al pastor. Pastor, yo me soñé que estaba con fulano. Porque a mí no me vengas a decir que no tenés sueños feos que el diablo te pone a usted, hermano. Si el diablo, hermano, él no descansa. Pero por eso tenemos que saber discernir entre lo de Dios y lo profano. Y ya con un sueño ya siente que tiene el don de la revelación. Yo le he orado a Dios y he ayunado. Y el Señor dice, hasta que ayunes para que tú te arrepientas de verdad y te conviertas de verdad, entonces yo te voy a dar de lo mío. ¿Cómo tenía el Señor a Israel? Con miel y leche. Con miel y leche, porque no aguantaban lo sólido. ¿Sí o no que así somos nosotros? Señor, yo aquí vengo en ayuno, Señor, para que me digas qué está pasando. Y de repente a vos te ve el Señor que anda sin camisa, en calzoneta. Señor, y cuando es otro dice, eso significa que no hay santidad. Y cuando vos no decís nada. ¿Sí o no? Es la verdad, hermano. Nosotros no oramos para que Dios nos dé sabiduría, para que nos abra el entendimiento. Señor, yo quiero conocer tu palabra. Señor, yo quiero temblar ante ella. Señor, que cuando la tentación venga, hermano, yo sé que usted también, porque hay gente de Dios, ha tenido un sueño malo y lo primero que hace es tirarse de rodillas. ¿Sí o no? Mire la oración, yo le decía a un hermano, yo estaba viendo una noticia de un accidente que murieron, yo creo que usted la vio.
que muriera una familia completa. Y le digo yo a un hermano, hermano, Dios nos guarda de todo esto porque oramos a Él y Él nos escucha, pero la gente de afuera no tiene esa ayuda. Una familia entera con niños, eso es algo que duele el corazón, hermano. Pero es una realidad. Pero nosotros que oramos a Él, Él nos guarda, Él nos cubre, envía sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra, dice la Biblia. Hermano, un día de esto, mire, uno puede ser de Dios, puede ser un hombre, una mujer de Dios, y el enemigo se te va a levantar. Hace como 3 días andaba yo en un mall allá en Tracy, buscando ropa para los niños en la tienda que se llama Ross. Yo entré con mi niña, con la Keren, solo nosotros dos. Entré, agarré un carrito, andaba ahí agarrando por acá, por allá, agarrando. Pero de repente sentí algo en mí que no estaba bien. Y acababa de llegar de trabajar. No andaba corbata, no andaba la Biblia, no andaba nada. Acababa de llegar de trabajar. Y sentí algo raro en mí. Y de repente veo a un lado y veo a un varón moreno así alto con una mariconera. Y donde yo me movía, él se movía. Supuestamente él disimulando. Pero yo, hermano, sentí algo fuerte en mí. No sé, sentí algo, una incomodidad, una aflicción bien feo sentí en mí. Y yo dije, Señor, ayúdame. Así, porque uno puede orar en cualquier momento. Y me moví para otra área. Ya lo hice intencionalmente. Y ahí iba el varón disimulando supuestamente. Pero Dios te da como un enfoque, como que te hace sentir algo. Hermano, y yo agarré la niña, la tomé, me fui para la entrada, le fui a dar la vuelta así. Y él ahí iba. Agarré la niña, dejé los comprados, no pagué. Había una, ya ve que ahí se hacen grandes filas para pagar. Y salí. Me fui para el carro, hermano. Yo no me sentía bien, sentía como una aflicción dentro de mí. Y llegué al carro y me quedé viendo. Pasé una vuelta, otra vuelta, no lo vi. Hermano, como de aquí a, ¿qué? Al mall que está ahí en el freeway. Está un mall y yo me fui a una tienda que se llama Burlington. Porque venden lo mismo, barato. No crea que es puro Gucci o JCPenney. Dios le bendiga a usted que tiene. Entonces me fui ahí, hermano. Pero sentí algo en mí raro. Y llegué, hermano, al lugar, comencé a agarrar y la niña, allá le había dejado un bolsoncito que lo quería, hasta lloró, ahí ya le había agarrado otro. Y ya cuando andaba agarrando lo último, estaba ese varón a la par mía otra vez. Y yo sentí algo horrible, hermano. Y yo dije en mi mente, yo dije así, con mi voz, pero caminando, que el Señor reprenda al diablo. Pero sentí algo feo, hermano. No sé qué quería hacer ese varón. No sé, la verdad no lo sé. Salí, dejé los comprados, vive Dios en los cielos. Dejé los comprados ahí otra vez y me salí, hermano. Con la niña y como trotando, pero jugando porque la gente puede ahí. Y pensé una cosa y otra. Y yo le digo a mi esposa, de algo me libró Dios. No sé de qué, pero de algo me libró Dios. Y esa misma noche tuve un sueño horrible. Que me levanté como a la 1 de la mañana. Hermano, ahí está Dios de testigo. Nomás abrí mis ojos, en la misma me tiré de rodillas a clamar misericordia. Pero no a decirle nada, sino Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. No sé qué estoy haciendo mal, pero ten misericordia de mí. Sentía algo feo en mí. Y yo por ese sueño sentí que Dios me estaba llamando su atención. Porque a veces nosotros nos descuidamos de lo que de verdad deberíamos de estar atentos. Hermano, hermana, usted que tiene niños, cuida a sus niños. Esos tipos no respetan, hermano. Esos tipos no respetan. Pero nosotros estamos con Cristo. Y esa oración que hacemos, hermano, así el diablo quiera levantarse, usted no sabe de cuántos accidentes Dios ya lo guardó. Hermano, usted no sabe de cuánto Dios lo ha guardado, de cuánta enfermedad que era para muerte. Dios dijo, no es para muerte, porque está el clamor ahí, porque estamos pidiendo misericordia. Por eso la oración es una necesidad. No podemos vivir sin oración. El tiempo se ha ido. Quiero poner un ejemplo de una oración muy hermosa.
Eran 7 oraciones que traía, pero ya ve que hoy el tiempo es poco. Pero son muy hermosas, hermanos, que deberíamos de... Si usted ve en la Biblia hay muchas oraciones. Pero yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Para ir aterrizando el avión. Capítulo 4. No podemos vivir, hermanos, sin Dios. Yo quiero de verdad que usted vea estas oraciones, así de su corazón las vea. Mire lo que dice el capítulo 4. Esta oración es para que la obra de Dios avance. Capítulo 4, verso 23, vamos a leer en adelante. Y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, Pedro y Juan, y contaron todo lo que los principales y ancianos les habían dicho, los habían amenazado, hermano. Y ellos habiendo oído, cuando los demás hermanos están oyendo lo que les han dicho, ellos les están contando todo. No se afligen, vean lo que hacen en aflicción. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, juntos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. 29. Oiga esta oración, que linda. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tú no puedes predicar, dice que tú no puedes predicar. ¿Por qué no pones en práctica esta oración? Señor, concédele a mi hermano, Señor, que pueda predicar con denuedo. Mire, le voy a dar un consejo como predicador y predicadora. Si quiere, tómelo. Si no, no lo tome. Trate de enfocarse en lo que Dios le va a dar y trate de anotar menos, para cuando se pare aquí, lo que usted hable venga de Dios y no del hombre. Y cuando usted hable, la Biblia, la palabra hará efecto en algún corazón de alguien. Estos hombres oraron para que la palabra corriera, que se difundiera por el mundo. Señor, cuando mis hermanos de allá de San Francisco salgan a predicar, que tu palabra sea oída por los incrédulos, que el drogadicto pueda escuchar. El pastor decía que muchos han venido y se les ha ayudado. Sí, han venido muchos, pero a veces porque hemos estado orando mal. No estamos orando con la dirección que deberíamos de estar orando. Ellos están siendo amenazados y ellos oran a Dios. Y vea lo que dice el verso en el capítulo 14. La oración es una necesidad. Dice 14:3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Oiga, Dios contestando la petición que hizo el pueblo. Hablando con denuedo, confiando en el Señor. Cuando tú y yo predicamos, confiemos en Dios, que Dios hará algo. Así tú titubees aquí, sientas que no tienes la exegética o la homilética correcta, hermano. Tú pide a Dios, confía en el Señor.
Ellos confiaban en Dios. Dice atrás que Pedro y Juan eran del vulgo, hombres sin letras, no eran estudiados. Pero cuando estos hombres abrían la boca, cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban. Porque no necesitamos letra humana, necesitamos letra de arriba, la Biblia. Y cuando tenemos la Biblia, Dios se moverá con poder. Pero si tenemos, mire, cuando Pablo dice que la letra mata, no está hablando de la Biblia, sino del conocimiento humano. La Biblia no te mata, la Biblia te da vida. Está hablando del conocimiento de la ley, porque la ley nos enseña, la ley mosaica nos enseña, nos mata porque no podemos cumplirla. Entonces Pablo dice, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero la ley es santa, pura y perfecta. Aunque no estamos bajo la ley, pero tenemos que caminar bajo ese parámetro. Entonces, hermano, estos hombres confiaron en el Señor. Oiga, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. ¿Y se hacían o no se hacían? Hermano, debemos orar por todos. Oremos. Yo le he dicho, cuando usted tenga ganas de orar, ore por mí. Y se lo digo delante de Dios, yo necesito sus oraciones. Yo necesito que usted ore por mí, hermano. Yo sé que usted necesita esa oración. Hermano, debemos de orar unos por otros. Eso hacían ellos cuando Pedro está en la cárcel y matan a Jacob. Pedro es el siguiente, pero no es el tiempo. Y la oración que estaban haciendo en la casa de una mujer, fervientemente, ¿sabe qué provocó esa oración? Que un ángel del cielo descendiera. Estaba custodiado Pedro, hermano. Yo he visto milagros de milagros para la gloria de Dios. Hermano, y estaba ahí Pedro encarcelado. Y de repente un ángel llegó, lo despertó. Pedro, levántate. No estaba orando Pedro, él estaba descansando, esperando morir. Y lo levantó el ángel y lo sacó. Cuando tocó la puerta, la mujer salió. Y cuando lo vio se espantó y volvió a cerrar la puerta y se entró porque no creía. Tenemos que orar con fe, creyendo que Dios hará lo imposible. Lucas 1:37, el ángel dijo, porque nada hay imposible. Dios es el Dios de las estériles y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. ¿Y lo hizo o no? Porque ese es Dios. Ese es Dios, un Dios que contesta. Pero hay que orar con fe. Con fe, hermano. Póngase de pie en esta noche y oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, quizás no somos elocuentes muchas veces para orar. Ayúdanos a orar con el corazón. Señor, ayúdanos a no sorprender a los hombres como el fariseo. Queremos ser como aquel publicano, Señor, que reconoció su estado y se fue justificado para su hogar. Queremos irnos cada día que nos reunamos en esta iglesia justificados delante de ti, no delante de los hombres. Enséñanos a orar. Dirígenos, Espíritu Santo. Consuélanos, Espíritu Santo. Que tu palabra pueda ser el pan de nuestra alma. Que la oración pueda ser, Señor, la que nos mantengan de pie ante ti. Ayúdanos a no descuidarnos. Ayúdanos, socórrenos, como lo hizo Nehemías. Volvemos a ti, como lo hizo Jeremías. Y cuántos hombres, Señor, que fueron a ti en oración, con el alma, con el corazón. Y tú les escuchaste desde los cielos. Porque tu mano no se ha grabado para salvar, ni tu oído para escuchar. Ayúdanos cada día, bendice a esta iglesia. Llénanos con tu gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Y dejo a nuestro hermano pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Por esto póngase de pie. Padre que estás en gloria en esta hora, Señor, le damos las gracias por su amor, por su misericordia, Dios mío amado.
Señor Jesús, Diana pide oración por sanidad, Dios mío, donde esté, Dios mío. Opera sanidad, Rey de Gloria. Sea usted, Dios mío, derramando sanidad sobre su vida, Rey de Gloria. Por Mónica, Señor amado, Rey de Gloria. Que sea usted, Señor amado, Rey de Gloria, poniendo, Dios mío, amado Rey de Gloria, poniendo, Señor Jesucristo, ese amor, Padre bendito, hacia el prójimo, Rey de Gloria. Oh Dios mío amado, para que ella no peque contra su prójimo. Ayúdala, Señor amado. Ayúdala y ten misericordia de su vida, Rey de Gloria. Sea usted obrando, Padre. Oh Dios mío amado, Osman pide por su esposa, Dios mío. Pide oración por su esposa Damari, Dios mío amado. Obra, Dios mío, y ten misericordia, Espíritu Santo. Sea usted, Dios mío amado, obrando, Rey de Gloria, por Marieli, Señor Jesucristo. Pide oración, aleluya, por su vida, Señor Jesucristo, aleluya. Ella se siente atormentada, Dios mío, y venga obrando, Dios mío. Venga obrando, rompiendo cadenas, Señor amado, Rey de Gloria, en su vida, y poniendo paz sobre ella, Rey de Gloria. Ten misericordia de ella, Señor. Por Valentina, Señor amado, pide oración, Dios mío amado, Rey de Gloria, por toda su familia, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, en cada petición sana. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Que Dios les bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que estaban ahí en el YouTube. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a dar aquí.